Comenzamos. Bueno, fíjense que voy a compartir pantalla y quiero que se fijen en, a ver, quiero que se fijen eh, en lo que les aparece, ya les estoy, ahí está compartiendo pantalla. Quiero que se fijen en lo que les aparece cuando ustedes entran al correo y les cae la invitación a lo que es la videoconferencia, porque algunas personas me han comentado que es que me mandan correos y me dicen que no ven donde, que no les cae la invitación al correo, y lo que pasa es que tienen que buscarlo, no necesariamente aquí, ¿verdad? Aquí, que les va a caer como un correo normal en la bandeja de entrada, sino que fijarse que aquí les cae un recordatorio. Entonces ustedes desde ahí pueden dar clic y entrar a la videoconferencia. Vamos a hacer algo desde hoy, porque puede que sea un descuido de las personas que no entran o que no han podido entrar, o puede ser que verdaderamente tengan un problema. Entonces necesito saber que las personas que no pueden entrar a la videoconferencia me lo digan en el aula, por la mensajería o por el foro de consultas académicas. Como estoy grabando esta presentación y los que de repente no se pudieron conectar hoy la van a ver después grabada, entonces por eso les dejo este mensaje en la grabación. Tienen que hacer clic en el recordatorio que les va a aparecer aquí en la esquina superior derecha de sus pantallas al entrar al correo. Muy bien, entonces la agenda para hoy era bastante, de hecho, es bastantito, porque decíamos que eh, teníamos que hablar un poco de clasificación de los seres vivos, por otro lado, hablar un poco sobre las categorías de organismos vivos que hay en el planeta actualmente, algo de compuestos orgánicos, ¿no? Y por lo menos ir introduciendo. Recuerde que usted tiene todas esas presentaciones, las tiene en el aula. No crea que las presentaciones son todo el material, no, recuerde que no. Las presentaciones son una parte del contenido. Usted debe, es su obligación, tiene que buscar la información y ampliarla en los libros. Por ejemplo, este capítulo que tengo yo abierto aquí, que es el capítulo 2, este es el capítulo 1. Estos capítulos son del libro de biología de Solomon, el libro de biología donde aparecía en la portada eh, el caballito de mar, ¿verdad? Que es el libro de texto que usamos en presencial. Por aquí tengo el capítulo 2 abierto también. Y también tengo el otro libro, que es el libro de Audecirc, biología de Audecirc, que es el que le mostré el primer día. Ahorita lo vamos a visualizar. Dejen que cargue esto. Es este libro, ¿no? Dice Biología, la vida en la Tierra con fisiología. Este libro de este autor, Audecirc, también lo estoy utilizando en este momento y vamos a ver algunas cosas. Entonces, para hablar de clasificación hay que entender algo. Todos los seres vivos que existen en el planeta están clasificados en una serie de categorías taxonómicas. Las categorías taxonómicas son grupos en donde están agregados, agrupados, pues pueden ser cientos, miles o hasta millones de organismos vivos, de especies de organismos vivos en el planeta. Y que se encuentran en ese grupo porque todos los que están presentes en ese grupo tienen características en común y por lo tanto se pueden agrupar. Entonces todos los seres vivos están agrupados, están eh, incluidos en una serie de grupos de acuerdo a sus características. Entonces hay, digámoslo así, dos ramas de la biología que se encargan de estudiar las clasificaciones y las relaciones de cercanía, de parentesco
que hay entre los seres vivos, entre todas las especies que hay en el planeta. Y esas ramas de la biología se llaman taxonomía y se llaman sistemática. Taxonomía y sistemática. Ahorita me fui más allá, permítanme. La taxonomía y la sistemática son dos grandes ramas de la biología que lo que hacen es eso, ¿no? Por un lado, darle nombre a las especies en base a sus características morfológicas, anatómicas, genéticas también. Y la sistemática, que sería la otra rama de la biología, que ayuda a la taxonomía a nombrar a los organismos, también hace esas relaciones. Entonces, miren, en este capítulo de este libro de Audesirc, Biología de Audesirc, en capítulo 18, que habla de sistemática, búsqueda de orden en medio de la diversidad, aquí podemos encontrar básicamente explicada la información sobre esas dos grandes ramas de la biología, sistemática y la taxonomía, en donde nos explica cómo se da el proceso de clasificación de un organismo vivo desde que es descubierto. Entonces, pongamos un ejemplo. Digamos que una especie de mariposa, que la ciencia no la conocía, no está en ningún libro, en ninguna enciclopedia, etcétera, es descubierta en Honduras ahorita, en este año 2020. Entonces, lo primero que los biólogos hacen es darse cuenta, buscarla, ¿no? Buscarla en fotografía, buscar a esa mariposa en la literatura, en los textos de ciencia, buscarla para saber cuál es, ¿no? Eso es clasificarla, porque inmediatamente pensamos en, bueno, esto tiene que tener un nombre, si la ciencia ya lo estudió, ya la estudió y ya tiene un nombre, ya se clasificó. Entonces, cuando se da cuenta el científico que esa especie no se encuentra por ningún lado, que nadie la conoce, no existen fotos, no existe ninguna evidencia, entonces se determina que es una especie nueva. Entonces ahí empieza el trabajo de los taxónomos. El biólogo que es taxónomo o el taxónomo lo que hace es clasificar a ese organismo en base a sus características morfológicas, es decir, busca las similitudes morfológicas, anatómicas de ese organismo que está viendo, de esa mariposa, con todas las que conoce, con todas las que se conocen, para ubicarlas en una serie de categorías. Cuando no se encuentra, entonces se dice, bueno, esto es una especie nueva, hay que seguir una serie de reglas para darle un nombre. Entonces el taxónomo, como dice acá, vamos a aumentar un poquito más aquí, la rama de la biología que se encarga de nombrar y clasificar los organismos se conoce como taxonomía. Entonces el taxónomo comienza a aplicar una serie de técnicas del método científico y una serie de normas en biología para poder nombrar a ese organismo. El nombre que le van a dar al final va a ser un nombre que comúnmente vamos a conocer como nombre científico, que es un nombre en latín y que consta de dos palabras, un género y una especie, o un nombre genérico y un nombre específico. Eso es lo que en conjunto se conoce como nombre científico, el género y la especie. Entonces, esto está en latín porque el latín es una lengua muerta, ya en el día de hoy ya nadie la habla, o sea, en ningún país del mundo hablan latín, ni siquiera en el Vaticano, en donde antes, pues las misas y todas las liturgias religiosas de la Iglesia Católica se llevaban a cabo en latín, el día de hoy ya no, o por lo menos solo ahí en el Vaticano, pues todavía algunos rituales y algunas, como les dije, liturgias propias de la Iglesia Católica se llevan a cabo en latín, pero nadie habla latín el día de hoy. Entonces la ciencia lo adoptó como el lenguaje de la ciencia, como la lengua de la ciencia, para poder escribir los nombres de cada uno de los organismos vivos del planeta. Entonces, un ejemplo de esa diversidad que tenemos en el planeta, porque el planeta es diverso en vida, explota en vida este planeta. Incluso hay tantas miles y hasta probablemente millones de especies de seres vivos que no conocemos el día de hoy, que todavía no los descubrimos y por tanto no sabemos qué son, dónde están, no los hemos ubicado todavía. Pero, por ejemplo, si se encontrara un organismo como estos que están en esta fotografía que ustedes ven, ustedes saben que eso es un ave. Entonces, inmediatamente usted lo ubica en la clase de las aves. ¿Por qué? Porque ve que es un animal que tiene plumas, no tiene pelo, tiene plumas. Ve la forma, la anatomía general que tiene, es la propia de un animal dentro de la clase de las aves. Su pico, sus colores vivos,
la forma de su cola, las patas, entonces todo le indica a uno, que no es un taxónomo, le indica que eso es un ave. El taxónomo va más allá y el sistemático va más allá. El taxónomo se basa más que todo en la parte morfológica y anatómica, pero el sistemático se va a la parte genética, porque lo que hace es que estudia genéticamente a las especies para ver qué tan cercano están el ADN de una y de otra, y de esa manera agruparlas. Por ejemplo, estos que ustedes ven aquí son aves que están emparentadas, son diferentes especies cada una de ellas, pero están emparentadas porque están en la misma, están en la misma familia, incluso están en el mismo género taxonómico. Vamos a entender eso en unos momentos. Entonces, solo para ver en general, lo que se encuentra aquí abajo del nombre de estos animales, de estas aves que usted está viendo aquí en la foto, son los nombres comunes. El nombre común es el nombre que le da cualquier persona que no tenga conocimiento científico a un animal o a un organismo. Cualquier nombre, es un nombre que puede cambiar incluso. En este caso, el nombre común de este es el azulejo oriental, este es el azulejo occidental y este es el azulejo de montaña, este que está acá. Entonces miren que se ven muy parecidos, pero son especies diferentes. Pero el nombre científico igual indica, aquí están los nombres científicos, indica que son organismos emparentados, pero que son especies diferentes. Vea, por ejemplo, esta de acá, azulejo oriental, mire que el nombre científico es Cialia cialis, es el nombre del azulejo oriental. Este es el nombre científico, vea que son dos palabras en latín. La primera es el género y la segunda es la especie o el nombre específico. Vea que el género siempre se escribe con la primera letra mayúscula y de ahí todas las demás minúsculas. Y el nombre específico o la especie también se escribe toda en minúscula. Cialis es esta especie de aquí. La otra que está acá, que se llama azulejo occidental de forma común, es Cialia mexicana. Es otra especie, pero sigue siendo el mismo género Cialia. Ahí hay un parentesco genético. Y el azulejo de las montañas, este otro que se mira aquí, ese sería Cialia currucoides. Cialia currucoides es otra especie. Entonces, vean, son especies diferentes, no son la misma especie, pero el hecho de que compartan el mismo género ya las hace especies emparentadas genéticamente. Entonces, ¿quién se dio cuenta de que esas especies tenían un parentesco genético? Los sistemáticos, porque hacen estudios genéticos, analizan el ADN y a través del análisis de ADN construyen una historia, digamos, evolutiva y una relación con otras especies que están cercanas por su similitud genética. Y el taxónomo se encargó de hacer otro proceso utilizando también la información del sistemático para poderle al final poner ese nombre científico a este organismo. Todos los organismos vivos del planeta tienen un nombre científico. Si la ciencia los conoce, tienen un nombre científico. Pero hay más categorías taxonómicas que se utilizan para poder nombrar a un organismo. En total son 8 categorías taxonómicas. Y aquí están. Y esas categorías taxonómicas siguen un sistema de clasificación que lo creó un sueco allá en 1700 y tanto. Un sueco que se llamaba Carl von Linné. Aquí está el nombre. Carl von Linné era un sueco muy acucioso, aquí está, eh, muy curioso, observador de la naturaleza, y a él se le ocurrió crear un sistema para nombrar a los organismos vivos que se iban descubriendo. Carl von Linné era sueco, pero en castellano este nombre, Carl von Linné, se puede decir Carlos Linneo, allá por 1700. Creó un sistema que hasta el día de hoy sigue siendo el que se utiliza en taxonomía para nombrar los organismos vivos. Ese sistema se llama sistema de clasificación binomial, y binomial porque el nombre científico al final está formado de dos palabras, por eso binomial, de dos nombres. Sistema de clasificación binomial. Este sistema de clasificación de Linneo incluye, como les digo, 8 categorías taxonómicas. ¿Cuáles son? En el orden de la más inclusiva a la más exclusiva es el dominio, luego viene el reino, luego viene el filum o el filo, luego viene la clase, luego viene el orden, luego viene la familia, luego viene el género y la especie. Entonces, usted las cuentas son 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8 categorías. ¿Qué quiere decir eso? Todos los seres vivos en el planeta están clasificados en una categoría de 8 nombres o 8 grupos taxonómicos. Vamos a buscar aquí el ejemplo. Vamos a ver si está el ejemplo aquí del ser humano, está el ejemplo del gato en este otro libro. Y vamos a ver si encontramos el ejemplo del ser humano. Déjenme buscarlo, porque creo que en este libro aparecía. Y si no, vamos a buscar en el otro. Vamos a ver si aquí está. Bueno, sigamos con los sistemas de clasificación. Es que todos los organismos vivos estamos clasificados. ¿Cómo se llama el ser humano? En latín, el nombre científico del ser humano, ¿cuál es? Es Homo sapiens. ¿Qué quiere decir Homo sapiens? Tiene un significado en español, en castellano. Homo sapiens quiere decir hombre sabio. En realidad no somos sabios los hombres porque hemos demostrado a través de la historia que seguimos cometiendo los mismos errores una y otra vez, lo cual no nos hace nada sabios. Pero ese es nuestro nombre, así nos llamamos, así la ciencia nos conoce como especie, Homo sapiens. Bueno, no está aquí el ejemplo del ser humano, pero vamos a utilizar el ejemplo de un primate que es muy parecido a nosotros, ¿verdad? Que es, de hecho está en el mismo grupo, somos simios, somos primates sin cola, y es el ejemplo del chimpancé, ¿verdad? Todos conocemos el chimpancé, lo hemos visto en las películas, en los documentales. eh, es conocido, ¿no? Es un primate conocido. Este es el chimpancé. Entonces, ¿cuál es la clasificación taxonómica del chimpancé? Vámonos desde la primera categoría, que es el dominio. El dominio es una categoría inclusiva, es la más inclusiva. ¿Qué quiere decir inclusiva? Que incluye una cantidad muy grande de organismos, porque las características que buscamos en un organismo vivo para ubicarlo en un dominio son bien pocas. Entonces, por ejemplo, para ubicarla en uno de 3 dominios, porque solo existen 3 dominios de seres vivos actualmente en el planeta, ahorita te los muestro en este otro capítulo, acá, solo hay 3 dominios de seres vivos en el planeta, solo hay 3. Y de esos 3, nosotros estamos en uno de ellos, por una característica celular, por una característica de nuestras células. Ahorita lo vemos. A ver, permítanme que esto es un poco grande, pero ya vamos a llegar ahí Hay 3 dominios de seres vivos en el planeta. Estos son los que están acá. Está el dominio de las bacterias, está el dominio de las arqueas, aquí dice archaea, porque está en latín, pero escrito en castellano, aquí sería Q, y sería arquea, nada más. Y está el dominio eucaria. Entonces vea que solo hay 3 dominios de organismos vivos en todo el planeta. O sea que todos los organismos vivos pertenecen a uno de estos dominios. ¿Quiénes están en el dominio bacteria? ¿Qué características buscaríamos en un ser vivo para ubicarlo en las bacterias? Bueno, en primer lugar que sea unicelular, porque todas las bacterias son unicelulares. En segundo lugar, que sea un organismo procariota. Procariota quiere decir que el ADN que contiene esa célula no está guardado o protegido en un núcleo celular, que es como un órgano, en donde está guardado el ADN en otros organismos vivos. Entonces, en los procariotas hay ADN, claro que sí, pero no está protegido en un núcleo, sino que está desnudo, está nadando o flotando, digámoslo así, en el citoplasma de esa célula. No hay un núcleo que lo proteja. Eso es lo que buscaríamos en un organismo unicelular para saber si es un procariote. Y por último, veríamos si tiene una pared celular. Si tiene pared celular y esa pared celular está compuesta de una composición química que se llama péptidoglucano o peptidoglicano, entonces inmediatamente la vamos a ubicar en el dominio de las bacterias. Ahora, si por el contrario el organismo es unicelular, sí, es procariota, ok, y no tiene pared celular, o sea, no hay peptidoglicano alrededor de la célula, entonces en vez de ubicarlo en el dominio bacteria, se ubica en el dominio arquea. Claro, ¿quién hace este trabajo? Los taxónomos, los biólogos que se dedican a este trabajo. O sea, los demás
las demás carreras del área de la salud no hacen este trabajo. Son los biólogos, los taxónomos los que hacen esto, los sistemáticos los que hacen este tipo de estudios. Pero esto ya está acordado, digamos, a nivel internacional. Eso así es un sistema que se sigue en todo el mundo. Ahora, ¿qué pasaría si el organismo en vez de ser unicelular es multicelular? O en vez de ser procariota es eucariota. ¿Qué quiere decir eucariota? Quiere decir que las células que contiene su cuerpo tienen un núcleo resguardando o protegiendo el ADN celular. Eso, eso ya la hace una célula más compleja, con más órganos, microórganos o organelos celulares, y la ubicaría entonces en otro dominio, serían eucariotas. Entonces vean quiénes son los eucariotas que actualmente viven en este planeta. Hay 4 reinos de eucariotas. El primer reino es el reino de los protozoarios, o el reino protista. Interesante que los protistas, sus características son algunos, hay excepciones, pero hay algunos que son unicelulares y otros son coloniales o que viven en un número mayor a una célula. Los organismos unicelulares, la mayoría no lo son, pero sí son eucariotas y tienen unas características muy interesantes. Dentro de los protozoarios, por ejemplo, tenemos a las algas unicelulares, que son las que en un ambiente acuático de agua salada, de agua dulce, son las que verdaderamente fabrican la comida para todos los demás, y sin las cuales no podría sobrevivir el planeta, los ambientes acuáticos. Sin las algas unicelulares, los ambientes acuáticos estarían muertos, no habría vida, porque las algas unicelulares, que son protozoarios, son protistas, están en ese reino de eucariotas, son los que al fin y al cabo son los productores, son los que fabrican la comida para todos los demás. Pero aparte de esos, también encontramos en los protozoarios algunos que son eh, patógenos, porque al final producen o generan problemas de salud en los animales y en los seres humanos. Por ejemplo, el protista conocido como Plasmodium, este es el género de protista, el Plasmodium vivax o el Plasmodium falciparum son los Plasmodium parásitos que producen la malaria. La malaria es una enfermedad viral muy fuerte, perdón, no es viral, es parasitaria, es un parásito protozoario. Entonces la malaria es una enfermedad producida por un parásito protozoario muy, muy grave porque es incapacitante, debilita mucho, produce fiebres constantes, recurrentes, y hace que una persona esté al riesgo de morir. Muchas personas en el mundo mueren anualmente por una infección por malaria. Pero también podemos mencionar otro protozoario parásito importante, como el que produce el mal de Chagas, ¿verdad? El mal de Chagas, esa enfermedad también parasitaria de un parásito protozoario que hace que el corazón aumente de tamaño, o sea, crezca el tamaño del corazón y produzca una serie de problemas circulatorios que al final terminan matando a la persona. Entonces también es producida por un protozoario parásito. Entonces los protozoarios son muy variados en formas, en funciones. Por otro lado tenemos el reino en el dominio eucaria, el reino de las plantas. Las plantas pues ya las conocemos todos. En realidad son esos organismos vivos del planeta que al fin y al cabo nos dan de comer a la mayoría de los animales grandes, ¿verdad? A casi todos los animales, bueno, no necesariamente un animal grande, pero sí a la mayoría de los animales las plantas nos dan de comer. En ambientes terrestres, en ambientes terrestres. En ambientes acuáticos generalmente son las algas las que producen más alimento. Entonces los productores principales de alimento en cuerpos de agua dulce y salada son las algas. Y en tierra, los principales productores de alimentos son las plantas. Los animales, el reino de los animales, pues obviamente es un reino bastante variado. Y vamos a ir viendo pocas cosas, hay algunos detalles sobre los animales, pero es interesante 2 cosas importantes del reino de las plantas, del reino de los protozoarios, específicamente de las algas y de los animales. Y es que resulta que aquí hay algunos organismos que son autótrofos y otros que son heterótrofos. Autótrofo quiere decir que es capaz de utilizar directamente la energía del sol, la energía de la luz, para fabricar su comida. O sea, fabrica su propia comida a partir de la luz.
¿Quiénes pueden hacer eso? Las algas unicelulares, porque contienen clorofila, pigmentos que capturan la luz y procesos químicos especiales para producir alimento. Las plantas también son autótrofos, que también un término utilizado aparte de autótrofo es fotoautótrofo. Foto porque es un prefijo que quiere decir luz. Entonces que puede fabricar su comida a partir de la luz. Entonces, algas unicelulares son autótrofos, plantas son organismos autótrofos en el planeta, fabrican su propia comida y la comida para todos los demás. Y algunas bacterias, un grupo pequeño de bacterias que se llaman cianobacterias, porque estas son bacterias muy pocas, en realidad es un grupo bien pequeñito, que se pueden fabricar su propia comida porque tienen pigmentos sensibles a la luz, pigmentos que pueden atrapar la energía de la luz, pero son un grupo bien pequeñito de bacterias. En las arqueas no ocurre. En los animales no somos autótrofos, los animales somos heterótrofos, eso quiere decir que no podemos fabricar nuestra propia comida, sino que tenemos que buscar la comida ya producida por otro, en este caso por un productor o por un organismo autótrofo. Entonces, los animales somos heterótrofos. Y los hongos también son heterótrofos, el reino de los hongos. Los hongos son organismos muy, muy interesantes porque junto con las bacterias, los hongos descomponen materia orgánica en toda la tierra. O sea, evitan que la materia orgánica se acumule, que la basura orgánica se acumule, descomponen la materia orgánica y recuperan, digamos, elementos naturales que se integran al suelo, al agua y a la naturaleza nuevamente. Pero los hongos son autótrofos, heterótrofos también, pero no pueden fabricar su alimento. Esos son los 3 dominios de organismos vivos que hay en el planeta. Entonces, hablando de el chimpancé, volviendo al ejemplo, entonces, ¿el chimpancé en qué dominio está? Primero, la categoría de dominio es la más inclusiva. Es eucariota, claro. Es un animal eucariota. Sus células tienen núcleo. Son nucleadas sus células. La mayoría de sus células son nucleadas. Claro, en el cuerpo de un animal, los hematíes, los glóbulos rojos, no tienen núcleo, pero es una excepción a todos los demás grupos de células que hay en el cuerpo de un animal. Entonces, el chimpancé está en el dominio eucaria. ¿En, ¿En qué reino está el chimpancé? Es un animal de estos 3 reinos que vimos aquí. ¿Dónde se ubica este animal? Pues en el reino animal. Lo conocemos así. Sabemos que es un animal. ¿Qué característica importante de los animales que, digamos, lo diferencia de otros? Bueno, características propias del grupo como reino es que son eucariotas, son heterótrofos, la mayoría son móviles, aunque no todos, hay un pequeño grupo que no se mueve mucho o que no se mueve nada. Bueno, moverse nada en realidad no, ¿verdad? O sea, la vida en general, como ya habíamos dicho, es dinámica, o sea, se mueven poco, pero la mayoría son muy móviles. Muchos ambientes colonizados, bueno, todos los ambientes en realidad colonizados, terrestres, acuáticos en la Tierra. El filo, el chimpancé es un cordado, o sea, fíjense que cada vez vamos sacando o agrupando menos, un grupo más pequeño, más selecto, de acuerdo a sus características, porque no todos los organismos cumplen con esas mismas características. Porque el chimpancé es un cordado, ¿qué quiere decir cordado? Cordado quiere decir que tiene médula espinal, o sea que tiene cordón nervioso, eso es cordado, cordón nervioso. ¿Qué es un cordón nervioso? Es el paquete de nervios que vienen desde el cerebro y que están irrigados hasta o esparcidos por todo el cuerpo. Es esa médula espinal que está protegida por las vértebras, que son el cableado general del cerebro a todo el cuerpo. Quiere decir un cordado, es un animal que tiene un cordón nervioso central. ¿En qué clase está el chimpancé? Es un mamífero. ¿Qué características tienen los mamíferos? Bueno, los mamíferos tienen pelo, solo los mamíferos tienen pelo. Tienen glándulas mamarias, ya eso le da el nombre al grupo, mamífero, mamaria, glándula mamaria es un órgano glandular que produce una secreción nutricia que es para darle de comer o para alimentar a la cría inmadura que no ha desarrollado todavía, no tiene la edad adulta. Y aparte de eso, el mamífero, la mayoría de los mamíferos, el 98%, porque hay un 2%, bueno, un 1% en realidad, el 99% de los mamíferos son placentarios. Es decir, que nacemos en una placenta. Nos desarrollamos en una placenta, que es como una bolsa bien acondicionada con alimento, oxígeno, un selector de desechos, etcétera.
que está dentro del cuerpo de nuestra madre. Un 1% de los mamíferos en el planeta no tienen o no vienen de una placenta, pero ese es el 1%, el 99% sí la tienen. También el chimpancé es un primate, está en el orden de los primates. Primate es una palabra que quiere decir varias cosas. En primer lugar, quiere decir que somos animales que tenemos los dos ojos en la parte frontal del cráneo, que los ojos están más o menos a una distancia equivalente, que tenemos visión binocular estereoscópica, o sea que podemos ver imágenes en 3 dimensiones y generalmente a colores. Casi todos los animales ven a colores. Muy pocos ven limitadamente, pero sí hay casos. También primate quiere decir que nosotros tenemos características relacionadas con la mano, el desarrollo de un dedo opuesto en la mano, un cerebro más desarrollado y la posición en la que caminamos. En el caso de los simios, que es diferente a la de los monos. Los monos son todos aquellos primates que tienen cola. Los simios son los primates grandes que no tienen cola, como los humanos, los chimpancés, los orangutanes, los gorilas no tienen cola. Los bonobos no tienen cola. Eso es un primate. ¿En qué familia está el chimpancé? Póngide, así se lee esto, se lee póngide, eso sí no se cambia eh, de pronunciarse, de hecho. Póngide ubica a los simios. Nosotros somos simios también. Género Pam y la especie Pam troglodites. Este es el nombre científico del chimpancé. Así como puede ser que usted busque la clasificación del ser humano y va a encontrar que el ser humano está ubicado en un dominio, en un reino, en un filo. Y para ser muy claro, el humano estaría aquí. Miren, fíjense en el dibujo. ¿Va? ¿Dónde está el humano? ¿En qué dominio está? Eucaria. ¿Por qué? Porque sus células son células eucariotas, tienen núcleo. ¿En qué reino? Animalia, porque es un animal. Somos animales, no nos ofendamos por eso, nada más que somos animales con un cierto sentido, digamos, más agudo de conciencia. ¿En qué filo estamos? Cordados, porque nosotros tenemos una médula espinal, un cordón nervioso que viene del cerebro y que recorre toda nuestra espalda y se distribuye a todo el cuerpo, son los nervios que controlan nuestro cuerpo. Somos mamíferos, estamos en la clase mamíferos porque tenemos glándulas mamarias, alimentamos nuestras crías con leche, somos del orden de los primates, no somos de la familia Póngide, somos de la familia Homínide, porque ya tiene que ver con el hecho de que caminamos más erguidos. Los homínidos son aquellos primates que tienen una posición de caminado más recto, digamos, más derechito. Pero sí estamos en la familia de los homínidos. Entonces, hasta el orden llegamos emparentados aquí, ¿verdad? No es cierto de que si usted mueve su árbol genealógico, caen un montón de monos, no es cierto. Eso es una idea equivocada de la evolución. La evolución no es que venimos del mono, nada que ver. Estamos emparentados porque estamos en la mayoría de las categorías taxonómicas compartimos nuestra identidad con los primates, con todos los demás primates, monos y simios. Ahora fíjese que aquí hay unas características bien importantes que usted tiene que saber, porque comúnmente a los reinos de la naturaleza no los conocemos mucho en relación a qué características tienen las bacterias y las arqueas principalmente, y los protozoarios, que son organismos muy pequeños. Entonces aquí hay un cuadro que se los voy a subir un poco más adelante hoy, más tarde. Este cuadro es muy bueno que revisen en los libros de biología, los libros actualizados de biología, como estos que estamos presentando. Este, Son muy buenos porque aparte de que está muy bien explicado el contenido, abundan en cuadros de resumen, abundan en cuadros sinópticos, cuadros sintéticos, en donde básicamente el tema se lo explican a usted en pocas palabras en estos cuadros y utilizando también diagramas. Eso es una cosa maravillosa que resaltar de los libros bien ilustrados, en este caso los libros de biología. Entonces, fíjense aquí, vamos a hacer un repaso general de estas características rápido, por lo menos de bacterias, arqueas y protistas. Fíjense aquí qué características tienes en general y qué papel ecológico cumplen en la naturaleza. Eso es bien importante. Entonces, vea, bacteria, el dominio bacteria tiene un solo reino, que es el reino de las bacterias, y vea qué características tienen las bacterias. Son procariotas, o sea que no tienen un núcleo verdadero que está formado por dos capas, dos membranas y que proteja al ADN.
son unicelulares, todas las bacterias son unicelulares, microscópicos por lo tanto, claro, y tienen paredes celulares usualmente compuestas de este compuesto que se llama péptido glicano. Si escuchan un ruido de fondo es porque ahí andan fumigando, entonces se escucha ahí un ruido. Entonces, las bacterias tienen una pared celular, que es una estructura dura, rígida, que los rodea su cuerpo celular y que está formada de este compuesto llamado peptidoglicano, que es una combinación de azúcar y de proteínas. El papel ecológico, la mayoría son desintegradores de materia orgánica, o sea, lo que les decía, ayudan a desintegrar, a transformar la materia orgánica que cae al suelo o al agua, extraer los elementos que la forman y integrar esos elementos otra vez al ambiente. Algunas son parásitas, sí, claro, algunas son parásitas porque el parasitismo es una relación ecológica en la que un organismo, una especie, suele dañar a otra porque vive a expensas de esa otra. Entonces, el parasitismo es una relación simbiótica que daña a uno de los dos simbiontes. Entonces, algunas son parásitas, pero no todas las bacterias son parásitas. Muchas de ellas nos ayudan a la inmunidad, otras nos ayudan a producir enzimas para la digestión. Entonces, en realidad, son, digamos que pocas en relación al número de bacterias que hay en la Tierra, son muy pocas las que son parásitas. Y algunas son patógenas, o sea, son capaces de producir enfermedad en nosotros. Y nos pueden causar enfermedades gravísimas, enfermedades bacterianas gravísimas. Les pongo un ejemplo, leptospirosis, por ejemplo, enfermedad bacteriana terrible. Algunas son autótrafas, es decir, las cianobacterias, como les había mencionado. Autótrofos quimiosintéticos, esto lo voy a explicar después. Autótrofos quiere decir que utilizan la energía de la luz, ¿verdad? Para formar su comida. Fotosintéticos, importantes en el reciclaje de nitrógeno y otros elementos. Muchas se utilizan en procesos industriales. El hombre utiliza mucho las bacterias para muchas cosas, para producir medicinas, para probar químicos, para descontaminación ambiental, descontaminación de agua, por ejemplo, contaminada, o descontaminación de petróleo. Los utilizamos para fermentar alimentos, los utilizamos para fermentar bebidas, y entonces en muchísimos procesos, también en fabricación de plásticos, de fibras, los mismos jeans que usted anda, que usted se pone, que usted se viste con jeans, el color que tienen, ese color es producto de un proceso bacteriano que se lleva a cabo en las empresas textiles. Entonces el hombre utiliza mucho las bacterias. Y claro, nos vemos afectados por aquellas que son patógenas, ¿verdad? Que nos causan problemas. O sea, no solamente los virus, ¿verdad? Son eh, microorganismos complicados en relación a la medicina, porque también las bacterias son muy terribles, aquellas que son patógenas. Pero les debemos la vida, la verdad, los organismos más abundantes que hay en el planeta son bacterias y arqueas. Son los más abundantes, los que más hay. Lo que más abunda en este planeta es vida microscópica. Las arqueas, mire que son muy parecidas, son procariotas, son unicelulares, son microscópicas, pero no tienen peptidoglicano. Entonces, comúnmente no hay pared celular en ellos. Y tienen algunas otras diferencias bioquímicas. Las bacterias, las arqueas, hasta donde sabemos, no hay parásitas de seres humanos o de animales, no hay arqueas parásitas, no conocemos ninguna hasta el día de hoy, la ciencia, pero puede que en algún momento se descubra, ¿verdad? O puede que no. Lo que hace interesante a las arqueas de las bacterias, las diferencias que las hacen notables, es que las arqueas viven en ambientes extremos en el planeta. Viven en ambientes muy extremos. Muy salados, muy fríos, o muy calientes, o muy ácidos. Entonces aquí el papel ecológico dice que los metanógenos, es lo mismo decir las arqueas, porque son organismos extremos, que viven en lugares extremos. Dice que son anaerobios que habitan drenajes, pantanos, sistemas digestivos de animales. Dice que son halófilos extremos, o sea que habitan en ambientes, algunos habitan en ambientes muy salinos, eso quiere decir halófilo. Halo viene de sal y filos, quiere decir que tiene afinidad por, entonces que son afines a ambientes salados, eso quiere decir halófilo. Algunos son termófilos, es decir, que son afines a ambientes muy calientes, ambientes térmicos muy calientes, como por ejemplo
cercanos a los cráteres de volcanes, aguas termales así de esas muy calientes, geysers, manantiales calientes, etcétera. Ahí donde viven esas termófilas. Los que viven en ambientes salados, los halófilos, son, pues, por ejemplo, especies que viven allá por el mar salado que se secó allá en Oriente, Medio Oriente, antes era un mar interior, pero que después de un tiempo se secó y la razón es porque no llovía mucho en esa región y el agua salada era muy salada. Hasta el día de hoy es un salar muy grande el que hay ahí. No vive otro organismo, ni siquiera bacterias, viven ahí, solo arqueas. Y otros son extremos en el sentido de que viven en lugares ácidos, o sea, muy ácidos, ¿verdad? Ambientes muy contaminados, de hecho, a veces muy ácidos que dificultarían la vida de otros organismos. ¿Por qué son importantes tanto las bacterias como las arqueas? Porque descomponen o contribuyen al reciclaje de nutrientes, al reciclaje de elementos naturales. No, a veces no nos ponemos a pensar en esto, pero por ejemplo, ¿por qué siempre hay oxígeno en el aire? ¿O por qué siempre hay nitrógeno en el suelo disponible para que las plantas crezcan? No nos ponemos a pensar en eso, pero en realidad la razón, la respuesta es que casi todos los elementos naturales que utilizamos para la vida, que se necesitan para la vida, están siendo constantemente reciclados, así como el agua se está reciclando en un ciclo del agua, también los elementos naturales como el carbono, el nitrógeno, el fósforo, etcétera, se están reciclando en la naturaleza. Nosotros no lo vemos porque ocurre segundo a segundo en toda la Tierra. ¿Quién lleva a cabo estos procesos de reciclado? Los organismos microscópicos, los organismos unicelulares, en este caso arqueas y bacterias. Esto que es anaerobio, anaerobio quiere decir que vive en ambientes donde casi no hay oxígeno, ¿no? Oxígeno disuelto en el agua, porque estos organismos, bacterias y arqueas, no viven en ambientes secos, ¿verdad? Necesitan agua para poder sobrevivir. Y luego me voy a centrar en los protistas, porque plantas, fungi y animales, usted lo puede leer después, y esto no es nada difícil de entender. Los protistas eh, son eucariotas, eso es una gran diferencia con los otros grupos, son eucariotas, principalmente unicelulares, porque hay casos de que hay unicelulares como las algas unicelulares, las que dijimos que eran la base de la alimentación en ambientes acuáticos, pero también hay multicelulares. La mayoría son multicelulares en realidad. Hay pocos que son unicelulares, pocos grupos. Protozoarios son una parte importante del zooplancton, o sea, de la cadena alimenticia en ambientes marinos o en ambientes acuáticos de agua dulce también. Eso es el zooplancton. Las algas, que son los protistas unicelulares más abundantes, las algas son productores importantes, productores de alimento, ¿verdad? Especialmente en ecosistemas marinos y de agua dulce. Importante fuente de oxígeno, claro, porque los organismos que hacen fotosíntesis, que producen alimento a través de la energía de la luz, liberan oxígeno al aire. Entonces, por eso son una importante fuente de oxígeno, porque están liberando constantemente oxígeno al aire. Algunos protistas causan enfermedades, ya dijimos, ejemplo, la malaria. El mal de Chagas es otro y hay miles más. Pero en este caso no podemos hablar de todos porque no tenemos mucho tiempo. Más adelante aquí se hablan de algunas otras cosas en el libro, siempre relacionado con la clasificación, igual acá en el libro de, de Audesirc. Y luego viene el tema importante de que al fin y al cabo todos los seres vivos somos una mezcla de compuestos orgánicos. Es decir, nuestro cuerpo está formado por moléculas. Y como ya les había dicho, en su mayoría nuestro cuerpo está formado de moléculas orgánicas. ¿Ya? Moléculas orgánicas como carbohidratos, grasas y lípidos. Bueno, lípidos y grasas, mejor dicho. Los lípidos son un grupo más grande, dentro de los cuales están las grasas, las proteínas y los ácidos nucleicos. Esas son las 4 categorías de macromoléculas orgánicas que existen. Es importante que sepamos esto porque este, el cuerpo mismo no es nuestro, está producido o está conformado o está construido a partir de esas moléculas. Entonces, por ejemplo, esto lo tienen ustedes ahí en la diapositiva, ¿verdad? Ustedes tienen estas presentaciones ahí en el aula. Lo que tienen que hacer es irlas estudiando y estudiarlas a conciencia, porque recuerden que estamos a punto de tener una evaluación ya, ¿verdad? En esta semana, así que
Estudie, conteste las preguntas del cuestionario, haga preguntas si tiene dudas, etcétera, ¿no? Haga eso. Entonces, mire que nosotros somos una mezcla de sustancias, ¿sí? Esto es bien interesante. Resulta que de las pocas moléculas inorgánicas que forman nuestro cuerpo está el agua. El agua es una molécula bien incomprendida. ¿Por qué digo esto? Es que resulta que el agua, a ver, por aquí está, el agua, es que el agua tiene algunas propiedades importantísimas que pasamos por alto. No es que sea incolora, esas no son las propiedades, bueno, las propiedades que la hacen única no son esas. Claro que el agua es incolora, inodora e insípida. Esas son cosas que nos enseñaron desde la escuela, pero el agua realmente tiene a nivel químico una serie de particularidades que hacen que sea una molécula única en el universo, de la que no conocemos que haya existencia de agua en otros planetas. De hecho, por ahí se decía que Marte probablemente haya tenido agua, pero en realidad eso no se ha demostrado. Y que por lo tanto en Marte había vida, pero eso no se ha demostrado. Químicamente hablando, la molécula de agua es una molécula bipolar o dipolar. Es más correcto decir dipolar. O sea que tiene dos polos magnéticos o eléctricos. El lado del oxígeno, o sea, la molécula de agua está formada de dos átomos de hidrógeno y un oxígeno, eso usted lo sabe. Hacia la cara o hacia el extremo del oxígeno, la molécula de agua es electronegativa, tiene una carga parcialmente negativa. Y del lado de los hidrógenos, el agua tiene una carga parcialmente positiva. O sea que es electropositiva del lado de los hidrógenos y electronegativa del lado del oxígeno. Entonces, forma dos polos eléctricos, un polo negativo y un polo positivo. Por eso se dice que es una sustancia o un compuesto dipolar, de dos polos eléctricos. Tiene cuatro propiedades importantísimas el agua que la hacen única. Cohesión. ¿Qué es cohesión? Es la capacidad que tiene, en este caso, las moléculas de agua para resistir la ruptura cuando extendemos o tensionamos ese cuerpo de agua. Por lo tanto, la cohesión del agua es la capacidad de las moléculas de agua para permanecer juntas. Por eso está subrayado. Entonces, cohesión es la capacidad que tienen las moléculas de agua de permanecer juntas. Eso ocurre o se puede ver en esta ilustración. Mire, cuando una ola llega a la costa y hay un rompeolas o hay unas rocas por ahí, cuando usted ve que la ola rompe sobre eh, ese rompeolas o esas rocas, ¿qué es lo que usted ve? Usted ve una columna de agua que impacta de forma violenta contra ese cuerpo que se interpone en su camino y usted ve que esa columna empieza a separarse. Entonces las moléculas de agua empiezan a separarse. Pero ¿qué pasa cuando por gravedad estas moléculas caen otra vez? El agua se vuelve a unir. Es lo mismo que usted quiera hacer, por ejemplo, le dé un puñetazo a una paila grande así con agua. Pégale un puñetazo a una paila, al agua, ¿verdad? Al cuerpo de agua, al espejo de agua. Le pega un puñetazo y en algún momento usted separa algunas moléculas de agua, pero después inmediatamente se vuelven a unir. ¿Por qué? Porque las moléculas de agua tienden a estar juntas, tienen cohesión. Eso significa cohesión. Ahorita quizás no lo veamos muy importante, pero después vamos a entender mejor esto. Entonces, las moléculas de agua cambian su estructura molecular dependiendo del estado físico en el que esté el agua. Diferente estructura molecular va a tener el agua cuando está en estado sólido, a cuando está en estado líquido, a cuando está en estado gaseoso. Por ejemplo, aquí se encuentra en este diagrama la imagen del agua en una estructura, este, aquí está en una estructura líquida. Entonces vean que tiene una cierta configuración molecular, pero siempre están unidas las moléculas, siempre hay una cohesión entre las moléculas de agua. Luego, esto es en estado sólido. Vea que la configuración cambia, incluso forma unas formas así trigonométricas, ¿no? Pero aún así las moléculas de agua están unidas, siempre están unidas. Y incluso cuando están en estado gaseoso, están muchísimo más separadas, pero siempre hay una unión entre ellas. De esa forma el agua es muy cohesiva, o sea, siempre hay una cohesión en el agua. Hay dos propiedades más que se llama adhesión
que es la capacidad que tiene el agua o las moléculas de agua de adherirse o de permanecer adheridas a una superficie o a otras moléculas. Por eso el agua lo moja a usted. Cuando usted sale a la lluvia, ¿por qué queda usted empapado? Porque el agua tiene adhesión, tiene la capacidad de adherirse o de mezclarse con otras sustancias. Eso se llama adhesión. Por eso usted se puede mojar, o de hecho se moja cuando le cae una lluvia. Después vamos a ir entendiendo mejor cómo se aplica esto y por qué esto es algo importante. Porque esto es algo químico, ¿verdad? Bueno, es físico-químico, porque tiene que ver con la forma como se estructura la molécula de agua y tiene que ver con las características químicas del agua. Y eso en relación a la vida lo vamos a ir viendo, o sea, qué relación tienen estas características o estas propiedades propias del agua con la vida del planeta. Y la tensión superficial, que es una fuerza, digamos, que permite que haya una cierta tensión que se forma en la superficie del agua que evita que el cuerpo de algunos seres vivos se hunda y que permite también mantener una cierta interacción con la atmósfera y el oxígeno que hay en la atmósfera. Eso se puede explicar así. Usted tiene, por ejemplo, un vaso lleno de agua y usted le puede poner con mucho cuidado un clip de esos de metal. Y usted ve que si usted pone con cuidado el clip, este, sin romper, ¿verdad? Precisamente la tensión superficial del agua, usted ve que el clip va a flotar. ¿Cómo se explica eso? Bueno, si estuviera, aquí está la superficie del agua y aquí se pone el clip. Entonces, hay una cierta fuerza, una cierta presión que ejercen las moléculas de agua que están aquí en toda la columna, en todas direcciones y también hacia arriba, que hacen que aquí se forme una capa como de oxígeno en la superficie del agua. Y la gravedad que empuja hacia abajo hace que aquí se forme una cierta capa, una cierta tensión que forma una capa superficial del agua y a eso se le llama tensión superficial. Evita que algunos organismos vivos que interactúan con el agua se hundan. Eso lo vamos a ir viendo poco después. Pero por ejemplo, aquí tenemos un reptil muy particular que tenemos aquí también en Honduras, al cual le decimos charancaco. Tal vez usted ha oído esa palabra alguna vez. También le dicen en algunas otras partes del mundo lagarto Jesucristo, precisamente porque el animal es capaz de pasar corriendo sobre la superficie del agua sin hundirse. ¿Cómo hace eso? Bueno, anatómicamente tiene unas estructuras en las patas que le permiten hacer eso por la posición en la que mete las patas al agua y también aprovecha la tensión superficial de esa agua para evitar hundirse y el animal puede literalmente correr sobre el agua y eso es real, no es ficticio. Algunos otros animales, como muchos insectos, por ejemplo, interactúan con el agua a través de la tensión superficial para poder moverse y para poder cazar, por ejemplo. Y esto tiene más adelante algunas otras implicaciones que vamos a conocer. Entonces, no vamos a hablar hoy de las moléculas orgánicas propiamente, pero como les digo, yo siempre tiendo a agregar algunos otros videos por ahí al aula, así que siempre estén pendientes de estar revisando el aula todos los días porque yo siempre puedo subir un video extra, digamos. No videoconferencia, pero sí un video extra como para mostrar algunos ejemplos más de algunas cosas. Em, pues no tenemos más tiempo. Claro, hay bastante información, tiempo para que ustedes puedan seguir trabajando, seguir eh, estudiando la temática. Yo hice un arreglo que el otro día alguien me comentó que no podía ver los videos de las videoconferencias. Sí, porque estaban privados los videos, pero en realidad estaban privados y antes yo no había tenido problema con eso. O sea, los estudiantes podían ver, aún siendo video privado con el enlace que solo ustedes podían verlo y no había ningún problema. Pero alguien me comentó que no podían, entonces yo lo que hice fue que los cambié a público. Entonces ahora los enlaces ya están cambiados, ya están públicos, ya nadie debería de tener problemas para poder ver las videoconferencias grabadas porque allí están ya en público. Mario me decía por ahí, no, bueno, sí. Necesito que quien tenga realmente un problema real,
de que no le llegue el recordatorio de la videoconferencia y el enlace, me lo haga saber a través de el aula, ya sea por el foro de consultas o ya sea por la mensajería del aula, porque me voy a poner un poco más estricto con esto y voy a requerir que sea obligatorio que las personas que estén matriculadas estén en la videoconferencia. Lo voy a hacer obligatorio, porque hasta el día de hoy los mismos se meten. Y muchos me ponen algunas excusas que no las creo mucho, la verdad. Pero si alguien tiene un problema verdadero de acceso, porque no le llega el recordatorio con el enlace, me lo hace saber y vamos a ver si es un problema que se puede remediar simplemente generando una nueva lista. Pero de lo contrario, bueno, ustedes no tienen problemas porque ustedes siempre están entrando y son casi siempre los mismos los que entran, ¿no? Ya voy detectando que son los mismos prácticamente los que entran. Así que, bueno, me pidieron, para terminar, me pidieron que la coordinadora me pidió, sí, ya les voy a dar comentario, me pidió la coordinadora de biología que les recordara lo de la matrícula de laboratorio. Miren, muchos han tenido problemas con eso, pero es porque no han seguido bien el tutorial. Les voy a explicar así antes de darle la palabra. En el Le hago tutorial una pregunta. me dio un ¿Se susto de paga? muerte, me dio un susto de muerte. Ahorita viera qué susto me dio. Pero ok, está bien, ya me pasó el susto. A ver, cuénteme, ¿qué pasó? Si se paga el laboratorio, que tenía duda también de eso. Mire, hasta donde yo sé, no había en ningún momento hubo ningún eh, comunicado oficial de que los laboratorios no se pagaran, sino que, como en otros periodos, se iba a pagar el laboratorio normalmente. Es que por ahí dijeron que sí, que aparentemente no se iba a pagar, pero en realidad nosotros nunca, a la coordinación de biología, nunca le llegó ningún comunicado oficial que dijera que no. Entonces sí se pagan los laboratorios. Volviendo a Gracias, licenciada. sí, antes de contestar las otras preguntas, solo quiero mostrarles algo. Mire, en las instrucciones, en algún momento les dice que ustedes introduzcan este nombre de aula para poderse matricular y esta clave. Ok, explico. Miren, aquí en el paso 3, aquí arriba dice, verifiquen su forma 003, la sección de laboratorio en que está matriculado. Ok, en su forma 003, lo que va a aparecer es esto. Esto que dice sección. Esto de aquí no. Esto que dice sección. Ok, entonces eh, digamos que Ana, voy a mencionar a Ana por decir un nombre, digamos que Ana tiene en su forma 03 el laboratorio viernes de 10 a 1. Entonces usted se viene aquí a este cuadro y como usted tiene en su forma 03 viernes de 10 a 1, usted tiene que utilizar este nombre de aula, Laboratorio de Biología General E, para esta sección que usted tiene en la forma y va a utilizar también esta clave que está aquí al lado, que dice viernes de 10 a 1. ¿Dónde va a introducir el aula? Este nombre, aula, que dice Laboratorio de Biología General E, en base a este ejemplo que yo les estoy dando. ¿Dónde lo va a introducir? Aquí, donde dice buscar cursos. Ahí lo va a introducir. Cuando usted le da a ir y luego le va a pedir, le va acá, le va a dar acá, y luego cuando le da a pedir, le va a pedir una clave, usted lo que va a introducir es la clave que está aquí arriba, la que está al lado, exactamente al lado de esa aula, ahí. Y así es como usted se matricula. Me dijo la coordinadora que había alrededor de unos 180 que todavía, bueno, de 180 entre todas las secciones que hay, ¿verdad? Unas 180 personas que no se han matriculado y ya están habilitados el laboratorio 1 y el laboratorio 2, es decir, la práctica 1 y la práctica 2 ya están en el aula habilitados para que los hagan, para que ya hagan esas prácticas, la 1 y 2. Así que hagan eso si no se habían fijado en ese detalle o estaban confundidos en ese detalle, entonces corríjalo, ¿no? En la forma 003 lo que le va a aparecer es esto, esta sección de acá. Y en base a eso usted usa el nombre del aula que está al lado y la clave que está al lado.
Y así es como se tiene que matricular, siguiendo los pasos que están aquí. Entonces solamente son unos pasos gráficamente, para que no se pierda una vez que entre a la página, ¿va? De matrícula. Ok, ahora sí, solo déjenme ver. Me voy para acá y déjenme ver quién tenía preguntas aquí. Veamos. Alguien me había preguntado en la mañana que si podía comentar en el foro. Sí, el foro que está ahí estaba abierto hasta hoy a las 11:55 de la noche. Entonces, obviamente, antes de participar en el foro, porque ahí en el foro le hacen 3 preguntas, entonces antes de participar en el foro, lea las preguntas, busque las respuestas, vuelva a meterse al foro y luego conteste. Y así de sencillo, porque está habilitado hasta hoy a las 11:55. Génesis tenía una consulta. A ver, Génesis. Buenas tardes, licenciado. Tarde, Génesis. Solamente para agregar de que quería comentar de que se recuerden, ¿verdad? Que hoy es el último día para responder las 100 preguntas. Entonces, por si alguien Sí, no sabía, entonces sí, solamente para agregar. exacto, sí. Sí, recuerden que todo esto está en el calendario. En el calendario usted bájalo e imprímalo, porque aquí le aparece, aquí está el calendario, unidad 1, y le dice qué actividades son las que hay que hacer. Esto que dice por definir, mire, no se preocupe, con esto hemos quedado pendiente, pero es porque en realidad sé que es bueno, tal vez ha sido un poquito largo el proceso para abarcar, digamos, el contenido de la unidad 1, pero es que es así, es decir, es pesado porque el contenido es un montón. Entonces, esto que dice por definir, no se preocupe, yo se los habilito en esta semana y ese 1% no es que va a quedar en el aire, no, no, no. Y esto solamente pasa en esta unidad, ¿verdad? En realidad en las siguientes unidades no va a pasar eso. Pero esto de por definir es una actividad muy sencilla que se les coloca y que comúnmente se puede hacer hasta el mismo día del examen. Es una actividad sencilla. Entonces, por esta actividad por definir, no se preocupen, que en las siguientes unidades va a estar definida desde mucho tiempo atrás. En esta ocasión, porque tuve algunos problemas, me atrasé un poco, pero esto lo van a tener ahí, es una actividad sencilla, muy simple. Ahí lo van a poder hacer sin ningún problema. Entonces, quien no tenga todavía impreso el calendario, hágalo porque así está usted pendiente de todas las fechas importantes en relación a las evaluaciones que tenemos, así que para que no se pierda. Ok, regreso aquí a la página. Veo que nadie más tiene la mano levantada. Solo quiero decirles antes de que terminemos que, o sea, vayan adelante que yo, es decir, vaya más adelante que yo, lea todos los documentos, vea todos los videos, busquen más información, aprendamos a ser un poco más autodidactas. O sea, yo sé que lo están haciendo y se los aplaudo. Eh, Hay que hacerse el hábito y les voy a decir por qué. Porque más adelante en la vida profesional, cuando a ustedes les toque una, una oportunidad de especializarse, por ejemplo, sacar un posgrado, una maestría o más adelante un doctorado, necesitarán mucha lectura propia, necesitarán mucho trabajo autodidacta, mucha investigación que sea suya, o sea, que ustedes con su esfuerzo se metan, lean aquí, lean por un lado, lean en esta fuente, lean en la otra, indaguen, se pregunten, analicen. Y eso es bueno irlo desarrollando desde ahora, ¿no? Porque están a tiempo, están en esa etapa de formación profesional. Hay que ser un buen profesional, no porque sea el que sacan cienes, noventas y cienes, no. Un buen profesional no necesariamente es el que saca cienes, sino es el que se esfuerza, el que aprende y el que logra alcanzar sus metas porque se lo ha propuesto y que al final muy seguramente va a tener un buen desempeño profesional porque se esforzó, porque le costó, porque hubo un tema que lo repitió y lo repitió 1000 veces y que hasta el final de muchas semanas o meses lo entendió perfectamente, pero lo logró entender porque nunca se rindió y porque indagó y porque preguntó, no tuvo pena en preguntar, así que ustedes no tengan pena en preguntar. Cuando algo no lo entiendan, pregúntenlo y háganme las preguntas que sean relacionadas a la temática para que yo les pueda contestar
Y si es necesario, vemos otra forma de tener otra videoconferencia otro día, extra, como sea, pero la cosa es solo ponerse de acuerdo, ¿no? Bueno, no me quiero pasar porque muchos tienen clases, otras clases, y vamos con Elvin, que Elvin tiene una pregunta ahorita. Buenas tardes, Freddy. Sí, Carlos. Con respecto a ese pago de laboratorio, ¿lo podríamos pagar en cualquier banco? Comúnmente, O comúnmente usted no tiene problemas para pagar en Atlántida, en la FICE o incluso en Ficosa. bueno, ¿y Comúnmente en cuánto esos, sería el pago de eso? a ver, Porque son como ahorita creo que son más de 110, mínimo 110, me parece que son 110 o 150. Déjenme hacer la consulta, yo les digo más tardecito en el aula, les pongo ahí el anuncio, pero sí creo que son como 150 más bien. sí, Al porque final. estuve revisando en la página de registro, en estado de cuenta y no me aparece nada. Sí, vamos a ver qué es lo que aparece ahí, pero hay que estar pendiente de la página de registro, eso sí, porque siempre ellos ponen una fecha, ¿va? Para hacer matrícula de laboratorio. Y el asunto es que si usted no matricula el laboratorio, o sea, si no lo paga, le cancelan todo, se lo cancelan, le cancelan la teoría, le cancelan todas las clases que involucran, o la clase que involucra ese laboratorio, se la cancelan si no matricula el laboratorio. Déjenme averiguar cuánto es el precio, porque es que eso ha variado un poco. A ver Perfecto. cuánto es. Yo se los pongo ahí en el mensaje en el aula. Gracias. Elena. Luego, bueno, sí, Elena primero. A ver. Bueno, es que con lo que dijo Elvin, esa es la duda que tenemos todos porque creo que a nadie le aparece en el registro como cuánto hay que pagar, porque normalmente a uno le aparece en el estado de cuenta y sabemos que si Normalmente. no pagamos se nos cancela el laboratorio, Sí, entonces como no sabemos fechas ni nada, estamos hacia la normalmente. expectativa. Sí, yo creo que eso ha sido un problema de este periodo porque en los anteriores igual siempre se ha anunciado con tiempo. No sé por qué razón, pero en este caso creo que el registro ha cometido ese error de no anunciarlo con el tiempo suficiente. No creo que se les vaya a pasar. Voy a preguntar a la coordinadora porque igual yo no estaba muy enterado de en qué fecha estaban haciendo eso del pago del laboratorio en el banco. Pero yo consulto ahorita mismo con la coordinadora a ver qué sabe y yo les pongo el anuncio en un ratito ahí en el aula para que no se vayan a perder. Sí, Gracias. Karina. Bueno, yo quería comentar al respecto lo mismo. Yo la vez pasada fui al banco y quise hacer el pago de laboratorio y me Sí. dijeron que no estaba habilitado ni nada, entonces no lo pude hacer. ¿A dónde fue, Karina? ¿A qué banco? Creo que era, no recuerdo, Banco Occidente, no recuerdo. Pero Sí, sí me dijeron como que no está disponible el pago para laboratorio y que no sé qué. pero quizás porque no era la fecha todavía, Karina. Porque es que Ah, están poniendo unas fechas específicas, de tal día a tal día. Entonces, ah, a veces se tardan un poco en publicarlo, pero tal vez era porque no estaba en la fecha que estaba habilitado todavía. Pero es una preocupación válida, o sea, tienen razón. Es preocupante porque se les pasa y se les cancela la clase. Entonces, déjenme hacer la consulta ahorita y yo les escribo más al ratito. Ahí en el chat les pongo el anuncio. ¿Sí? disculpe, Lick, solo para añadir algo. Olga, sí, digan. El primer periodo de este año yo llevé la clase de biología y Ajá, en realidad yo tuve un problema con respecto ajá, a lo del pago de laboratorio, que ajá. yo pagué en un banco equivocado y en realidad me cancelaron la clase por eso. Ah, sí, 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 Entonces, sí. ese problema del pago de laboratorio es bastante, hay que ponerle bastante atención, pues, porque es un Sí, problema que se ha reportado, no crea, sí se ha reportado, pero es sí, que fíjese que muchas veces el problema es que las autoridades son bien negligentes en eso. Son negligentes en ese aspecto, porque sí ya ha pasado otras veces, es cierto que ha habido equivocaciones porque no han tal vez dejado las reglas claras en cuanto al sí. banco, en cuanto a la fecha oportuna. Sí ha pasado otras veces. Esperemos que no sea
este caso. Vamos a tratar de que no, por lo menos de darles a ustedes la información que se maneja a nivel de coordinación y de jefes para que no tengan ese problema. Entonces yo me comprometo a averiguar Licenciado, ahorita. Leo, y a mí me ¿Quién dijeron habla? que Kelsey. ¿Quién habla? Kelsey. No. Kelsey, Ajá, dígame, Kelsey. otras materias y me dijeron que no se en ningún lado. Los laboratorios estaban así y esta vez también los iban a dejar como la vez que pagó el laboratorio. Pero si usted dice que sí, sería mucho más fácil que usted diera una a donde uno puede ir a pagar. Porque Yo ir voy a hacer la consulta. en Porque saben banco que como que uno no puede. sí, yo voy a hacer la consulta porque quiero dejarles claro de que hay fechas que no las establecemos nosotros, sino que las establece el registro, ¿verdad? Entonces, yo voy a hacer la consulta y yo, lo que yo sepa, se los aviso en un anuncio ahorita en un rato al aula, para que ustedes sepan lo que yo averigüé, ¿ok? Y eso se los pongo en un Sí, ratito ahí. que la instructora de química, ella dicen Ajá. que no se está pagando, que no están Bueno, pagadas. yo les comunico eso de que, porque a nosotros nunca nos llegó ningún comunicado que diga que no. Por lo menos a nosotros no. Yo les soy sincero. Entonces, yo voy a hacer la consulta y salimos de dudas, pues, porque ustedes sabrán que hay cosas que a uno se le van porque como uno no ese no es como la responsabilidad de nosotros los docentes, sino que simplemente, bueno, seguimos un calendario, ¿verdad? Y se supone que en ese calendario ahí está todas las fechas, pero ahí es un problema de las autoridades y del registro de la universidad que tiene algunas negligencias y que esperemos que no sigan pasando esas cosas porque ustedes corren peligro de que se les cancele su clase. Pero bueno, yo averiguo les hago la pregunta, hago la averiguación y yo les comunico en un rato. ¿Sí? ¿Estamos bien? Perfecto, Lee. Bueno, listo. Entonces déjenme que haga la averiguación y en una media hora yo por tarde les pongo ahí algún anuncio. Pues estén pendientes del audio, ¿verdad? Bueno, que tengan buena tarde entonces. Gracias. Vale, de nada. Tarde, buenas Gracias, muy tardes. amable. De nada, gracias a ustedes. A ver, vamos a ver.